En este video vamos a analizar un repositorio de un sitio de delivery o una aplicación de delivery. Esta aplicación tiene varias características que permite registrarse, agregar comida a un carrito, luego poder pagar esta comida a través de Stripe. También se pueden administrar tanto los usuarios, las órdenes y las comidas que se pueden subir en nuestra aplicación o en esta aplicación. Este repositorio está hecho con Node.js, Express, MongoDB, React, Redux y también usa Stripe, para el procesamiento de pago. Lo que vamos a estar viendo es desde el modelado de la base de datos, el backend y el frontend y toda la estructura en sí de esta aplicación. Este es el repositorio que vamos a estar analizando, creado por WhatAppDev. Ya le di una estrella, en la descripción te lo voy a dejar. Tiene todas las características que te decía que incluía, desde notificaciones, usuarios, manejo de las comidas, manejo de las órdenes, todas las tecnologías que se usaron. Esta es la aplicación en cuestión que vamos a estar analizando. Bueno, tiene una bonita landing page. Nos podemos registrar. Voy a colocar acá code y luego code@gmail.com. Una contraseña fácil. Vale, una contraseña. Y aquí igual. Luego agrego una foto. Vamos a agregar esta de acá. Y me voy a registrar como administrador. Aquí coloco la clave que yo coloqué en las variables de entorno para administrador. Me registro. Aquí tengo la lista de comida. Voy a mi perfil. Como soy administrador, voy a agregar algunos menús. Voy a agregar pollo, descripción pollo asado, 3,99. Categoría KFC. Luego coloco acá el pollo. Agrego otro que se llame pizza, descripción pizza, queso, 4,9. Categoría pizza. Luego coloco una imagen. Vamos a colocar esta de acá. Ahora tengo dos comidas agregadas. Esto lo puedo ver como una tabla. Eliminar, editar, agregar al carrito. Pero voy a ir al menú. Agrego una de estas y una de estas. Intento pagarlo ahora. Coloco un número, una dirección. Intento pagar 8,8. Aquí voy a colocar una tarjeta falsa ya que se hará el pago con Stripe en modo de prueba. Pago. Voy a ir a Stripe ahora. Si voy a mis transacciones, aquí ya la tengo ya. Y me debería dar la orden. Tengo la orden de pollo y la de pizza. El cliente, el nombre, lo que pidió. Y igual eso lo debería tener en mi aplicación. Si voy al perfil, a las órdenes, aquí tengo ya la orden que pedí. Aquí puedo ver, la orden. Lo único que no me da es la dirección de la persona, que eso se puede agregar. Pero bueno, por lo menos ya puedo ver la lista de pedidos que ha pedido esta persona. Puedo ver el ID de la orden, los usuarios que se han registrado en la aplicación. Y puedo agregar, más comidas a este menú. Ahora lo que veremos es cómo se modeló la base de datos que está hecha en MongoDB y cómo se referencia cada una de estas columnas entre sí. Esto de acá es Mongo Express y en Mongo Express lo que voy a poder es administrar esta base de datos desde un entorno visual. Lo que tengo acá es la parte de test donde estoy guardando la colección con columnas, ya sea comida para las comidas, órdenes o usuarios. Primero, usuarios. Tenemos un objeto de usuario que lo voy a colocar acá, aquí que se vea más grande, este objeto de usuario. Luego la parte de las órdenes, voy a copiarme este objeto de acá, que es una orden que hizo ese usuario, para entender mejor cómo se relaciona esa orden con ese usuario. Luego tendríamos la parte de comida, que ya se puede entender que vamos a relacionar comida con órdenes y usuarios con órdenes. Al final estos dos van a llegar a las órdenes. Voy a ir a la parte de comida y tengo estos dos objetos que voy a copiarlos acá. Tengo uno creado que sería el pollo y luego voy a copiarme el otro que es de la misma columna de comidas, que sería este de acá. Esto es lo que yo hice al hacer una orden en la aplicación. Entonces aquí en users, para que se entienda, y luego acá tengo la parte de órdenes. ¿Cómo se escribe en inglés? Orders, vale. Orders, así, la parte de las órdenes. Entonces tenemos que entender que en esta base de datos, la referencia que hay es que orders como tal va a hacer referencia a este usuario a través de su ID. Y así vamos a saber qué usuario hizo esa orden. Y luego, en un array de objetos llamado ítem, se va a guardar cada orden que hizo ese usuario. Que sería, por ejemplo, se va a guardar el pollo. Como pedimos un pollo, pues vamos a guardar. Y aquí se guarda la cantidad igual de la orden de esa comida. Y también hicimos otra orden, que sería el nombre de la pizza.
que sería esta otra comida. Y luego en esta orden también tenemos la dirección, tendremos si está pagado y tenemos aquí el monto total de todo esto de acá. Como ya sabemos que un usuario puede hacer una orden y esta orden guarda tanto el usuario que hizo esa orden y también va a guardar pues esa comida al que el usuario está pidiendo, eso si lo vemos desde la interfaz de la aplicación podemos ir al perfil de este usuario, vamos a ver las órdenes y aquí vemos la orden que hizo este usuario, que sería este mismo que es administrador. El administrador, bueno, solicitó tanto un pollo y una pizza, lo pagó, se creó una orden a través de esta comida de acá, que en la base de datos, si vamos, tenemos estas tres columnas, tanto el usuario, la orden y la comida, y entendemos que un usuario pues puede pedir una comida y esa orden va a hacer referencia tanto al usuario como a los ítems que está solicitando ese usuario. Y luego va a tener en toda la orden, pues, tanto la dirección del usuario, la cantidad total de lo que pagó, si está pagado y todo entre sí. Ahora lo que quiero enseñarte es una visión general de esta aplicación, así que vamos a estar viendo todo el frontend y el backend en una parte más general. Y luego lo que vamos a estar es profundizando en estos temas. En nuestra aplicación, bueno, tenemos dos archivos, uno para backend y uno para frontend. En el backend lo que tenemos es la creación de este servidor. Aquí se crea el servidor en este archivo principal. Luego tenemos toda la parte de ruta y los controladores de esa ruta, la conexión con la base de datos y la creación de modelos a esa base de datos para luego, bueno, crear todos esos modelos que te estuve enseñando en la anterior parte. Tenemos para enviar email, para manejar los webhooks de Stripe, para middleware, para tanto autenticar un usuario, para confirmar que es un administrador, para mandar un error, para cargar archivos. En la parte del frontend lo que tenemos es un archivo principal donde se va a cargar el provider con los datos del storage. Luego vamos a cargar la aplicación principal. En la aplicación principal tenemos todo el manejo de la ruta, donde vamos a estar cargando todos esos componentes que se renderizan en la aplicación. En los componentes tenemos páginas, todas estas páginas que se van a estar mostrando por acá, ya sea de órdenes, carritos y slide, que es toda la lógica de este negocio. Vamos a estar, bueno, analizando todo esto más a profundidad. Para iniciar ahora con el backend tenemos una serie de archivos y vamos a primero presentar el archivo principal, que es server.js, donde se crea todo este servidor. Aquí importamos, bueno, todas las dependencias necesarias, ya sea Express, Cores, Dotem para variables de entorno, la función connectdb, que básicamente lo que hace es pues conectarse a la base de datos. Luego tenemos el tema para las rutas, algunos middleware, y aquí lo que creamos es la instancia de Express y pasamos, pues creamos una variable con, si viene el port desde la variable de entorno, pues le pasa el port, y si no, en caso de que no venga, pues le pasa por defecto 5000. Aquí se carga de que va a permitir pues que obtenga o envíe objetos JSON. Luego tenemos el tema de las cookies y los manejos de core para que permita esas llamadas a la API desde otros orígenes, que en este caso sería el frontend, que se inicia desde el localhost 3000. Aquí la configuración de Swagger, donde se va a cargar. Todo esto es para documentar la API. Aquí se configura Swagger, la ruta donde se va a poder ver pues esta documentación. Aquí lo tengo ya cargado. Aquí puedo ver todas las rutas que voy a tener, desde órdenes, usuarios, carrito y comidas. Y luego aquí lo que tengo pues es el uso de todas esas rutas. Aquí usamos todas las rutas que voy a estar pues viendo ahora. Y aquí uso la ruta más la dirección de esa ruta, API user, y luego pues esta ruta de acá, ya sea para crear o etcétera. Se cargan todas estas rutas. Y luego aquí uso algunos middleware para capturar errores. Y al final lo que crea aquí pues empieza a escuchar ya el servidor, que se escucha en el puerto que sería 5000 en este caso. Lo primero que vamos a ver es cómo se conecta a la base de datos. Aquí si voy a connectdb, que es la función que, bueno, se conecta a la base de datos, vemos que tenemos una función asíncrona que importa mongoose, que básicamente es ese módulo que nos permite interactuar con la base de datos MongoDB, ya sea hacer peticiones, cargar modelos de datos, entre otras cosas. Entonces aquí voy a ir, aquí hace una función asíncrona que intenta pues cargar mongoose.connect, que se va a conectar a la base de datos mandándole las variables de entorno, que sería MongoURI, que si voy a la variable de entorno, aquí lo tengo. Esto sería básicamente esa ruta a la base de datos.
Y luego, ya que se ha conectado a esa base de datos, pues vamos a cargar estos modelos. Aquí pues crea los modelos food schema, que es food. Aquí lo crea con el nombre, la descripción, el precio, la imagen, categoría. Aquí lo sube y en caso de que ya esté, bueno, no lo subiría, sino que lo deja como está. Aquí igual crea otro modelo que sería el modelo para órdenes. Luego también tenemos el de usuario y al final lo que vamos a tener es todos estos modelos cargados acá. Como lo podemos ver aquí en test, tenemos food, order, user. Y así es como se cargaron acá desde nuestro backend. Nosotros al iniciar pues el servidor de esto va a cargar, se va a conectar a la base de datos y va a cargar esos modelos. En esta sección veremos el tema de rutas, controladores, servicios, el tema de middleware que se le pasan a las rutas y haremos peticiones con Postman. En nuestras rutas de usuario, pues vamos a manejar varias rutas con diferentes servicios, ya sean rutas para registrarnos, loguearnos, actualizar algún perfil, eliminarlos. Y estas rutas igual van a tener, bueno, sus middleware, que son funciones intermediarias, antes de pasar a esas rutas, a esa función servicio, perdón. Tenemos middleware que lo que nos van a servir es para el manejo de los archivos, que en este caso es, bueno, la foto de perfil de cada usuario. Igual vamos a tener middleware que serían para proteger estas rutas a través de JSON Web Token. Y middleware que lo que van a hacer es confirmar que un usuario sea administrador para acceder a ciertas rutas o peticiones. En nuestra ruta de registro vamos a manejar un middleware que nos va a servir para manejar los archivos, que en este caso son las fotos de perfil. Esta función pues lo que hace es crear el destino donde se va a guardar esta foto y va a editar pues el nombre de la foto agregándole un ID único más el nombre que tenía originalmente. Sería algo como esto, un loop, y le va a agregar el ID más el nombre de la imagen. En la ruta para registrarnos tenemos una función que lo que va a hacer es solicitar ciertos datos, ya sea el nombre, el email, la contraseña, si es administrador. También va a solicitar la foto de perfil que venga desde el body, desde rec.file. Y luego aquí lo que va a llamar es esa llave para confirmar que se le pase al momento de registrarse como administrador. Esto luego va a tener pues estos métodos try catch, que aquí va a comprobar que exista un usuario a través del email, y si existe, bueno, va a devolver un error de que el usuario existe. Y aquí valida que el email sea de formato correcto, sea un email válido, y también va a verificar que la contraseña sea mayor a 8 dígitos. Aquí luego hace la comprobación de que si es administrador o si la llave de administrador pues es diferente a admin.registrationKate, va a devolver un error. Aquí encripta la contraseña y luego crea el nuevo usuario y lo guarda en la base de datos. Ahora creamos el token que lo vamos a usar luego en nuestras rutas que nos piden verificar ese token a través de un middleware. Si voy a create token, es una función que crea ese token a través del ID del usuario más la variable de entorno que se guardó como JWSecret. Aquí luego devuelve esos datos tanto de si fue correcto, devuelve los datos del usuario y devuelve ese token. Y en caso de que haya un error, bueno, devuelve este error 500 que es server error. Ahora lo que vamos a hacer es hacer una prueba a esta ruta creando un nuevo usuario. Llamamos a la ruta API user register. Aquí le vamos a pasar a través de los datos del body, que sería un objeto JSON que tiene que tener estos datos de acá, que sería el nombre. Vamos a poner Pedro, el email, aquí le coloco las comillas. Ahora voy a intentar, bueno, pasarle la foto de perfil que me está pidiendo. Voy a for data. Aquí lo que hago es copiar profile, picture. Aquí cargo el archivo. Voy a cargar una foto. Esta está bien. Ahora envío. Me da un error en el servidor. Y esto está ocurriendo porque acá email, nombre, contraseña.
Creo que es porque esto está vacío. Sí, exacto. Aquí se ha creado el usuario ya con como el objeto JSON que nos pinta acá, que sería el success true, los datos del usuario y el token. También tenemos la ruta de login, que es similar a la de registro, solo que la de login ya no nos pide esa imagen. Aquí igual en la de login, pues va a pedir solamente el email y la contraseña. Y luego va a comprobar que ese usuario exista a través de su email. Si el usuario no existe, bueno, va a devolver un mensaje de que el usuario no existe. Luego tiene que hacer un match con la contraseña. Aquí va a comparar tanto la contraseña que le estamos pasando a través del body como la contraseña que está recuperando desde la base de datos. Y si es correcta, bueno, aquí lo que pide es que si no es correcta va a devolver un error. Y si es correcta, bueno, sigue la siguiente función que vuelve a crear el token a través de ese ID y nos devuelve de nuevo un objeto JSON con los datos del usuario, success en true y el token. Aquí si hago la petición, que sería igual post a login, solamente con los datos de este usuario, que sería el email y el password, que es lo que nos pide, envío por la indentación. Vale, no. Esta coma de acá es la que falla. Envío y ya nos manda estos datos del usuario. Nos manda tanto que es true, que está completado, los datos del usuario y el token. También tendremos rutas protegidas que van a usar middleware para comprobar que el usuario que está haciendo cierta petición pues esté logueado y haya mandado ese token. Esas rutas lo que van a hacer es a través del header pues confirmar que se le pase el token que anteriormente se creó al loguearse o registrarse este usuario. Y si el token no viene va a mandar un error. Y en caso de que ya el token venga lo va a descodificar obteniendo el ID con el que se había codificado anteriormente. Aquí lo que hace es buscar a ese usuario a través del ID sin la contraseña. Y en caso de que ese usuario no exista, va a devolver un error de que el usuario no ha sido encontrado o no está autorizado. Y luego de que ha hecho todas estas comprobaciones, va a seguir la siguiente función. Ahora vamos a ver una ruta que esté protegida. En este caso, la ruta de update por ID está protegida por ese middleware que va a verificar que ese token venga. Y luego también va a pasar a la función que actualiza ese usuario. Eso lo que hace es buscar el ID por los parámetros de ruta. Luego busca un usuario por ese ID que se le pasó por la ruta. Va a comprobar que el usuario exista. Y luego aquí va a hacer comprobaciones para que el email que estamos pasándole sea diferente a uno que ya exista. Y en caso de que ese email sea igual a uno que ya exista en la base de datos, pues va a devolver un error porque ya existe ese email. Aquí actualiza, bueno, los datos de este usuario con los nuevos datos de acá. Y en caso de que se le pase una nueva contraseña, se la va a pasar por acá también. Y luego con updateuser.await.user.save, pues va a guardar esto de acá que estamos actualizando. Y al final va a devolver un status 200 con los datos nuevos que estamos pasándole al usuario. Ahora vamos a intentar hacerle prueba a esta ruta que nos pide el middleware para poder utilizar el usuario. Lo primero que voy a hacer es ir a mi ruta para loguearme, pasándole los datos que me pide, que sería el email y la contraseña. Aquí si intento loguearme ya me va a devolver tanto el ID de ese usuario con lo que vamos a estar buscándolo para actualizarlo, que se le pasa desde los parámetros de ruta. Aquí me creo una nueva request. Aquí voy a copiar login, en vez de login voy a colocar update con el ID de ese usuario. En el body vamos a pasar ese nuevo dato que queremos pues actualizar, que sería el nombre del usuario, que se llamaba Pedro, ahora se va a llamar Juan. Si intento enviarlo sin pasarle pues ese JSON Web Token que nos dio, o sea ese token que nos dio anteriormente al loguearnos, me va a dar un error. Pero claro, porque está en pod. Si intento de nuevo, me va a decir que el token no ha sido encontrado.
Ahora en autorización, pues si voy a mi middleware, el middleware me pide que el token debe venir desde el header.autorización, que sería el bearer token. Aquí lo que voy a hacer es, bueno, aquí ya lo tengo pegado, pero hombre, aquí lo que voy a hacer es pegar ese token que el usuario ya nos dio, copio este token de acá, lo pego acá, voy al body, lo envío y ya ese usuario que queríamos actualizar ya nos permite actualizarlos porque ya hemos podido pasarle ese token. El middleware ha verificado que el token es de este usuario y ha podido pasar a la función que lo que hace es actualizar los datos de este usuario. Ahora lo que vamos a ver es una ruta que tanto tenga que tener ese token como va a comprobar que este usuario sea administrador. Para eso vamos a ver la ruta para obtener todos los usuarios. En nuestra función para ver si es administrador, esto va a obtener pues el rec user desde el middleware que obtiene el token, que anteriormente si vamos a nuestra ruta protegida, a nuestra función que verifique el token, aquí vemos que se actualizan los datos desde ese rec user con estos datos del usuario a través del ID. Y luego en nuestra admin pues obtenemos ese red y comprobamos que tanto esté ese usuario como que ese usuario sea administrador. Y si estas dos son correctas, pasa a la siguiente función, que lo que va a hacer es obtener todos estos usuarios y los va a mandar pues en un objeto JSON, tanto con success en true como la data de todos esos usuarios. Ahora hagámosle una prueba a esta ruta con Postman. Si voy acá, pues me voy a loguear. Aquí tengo el token y este usuario. Voy a intentar obtener a todos los usuarios desde la ruta, que sería esta de acá sin ningún... con el método get. Luego la envío. Me pide que no tiene el token. Aquí debo pasarle el token desde bearer token. Este token que me sale por acá por defecto no es el correcto, porque si no, no me daría esto. Vale. Aquí elimino este token y en mi login voy a copiar el token que anteriormente ya había pasado. Lo intento enviar y ahora me dice que no es un administrador este usuario. Bueno, aquí en el controlador de la base de datos, donde puedo controlar toda la base de datos, puedo administrarla, voy a user, voy a editar esto y le voy a colocar directamente aquí en true. True. Aquí guardo. Ahora este usuario es un administrador. Ahora, si vuelvo a intentar pues solicitar todos esos usuarios, ya le he pasado tanto el token y este usuario es administrador, así que cumple con los dos requisitos que me pide. Si intento ahora obtener todos los datos, me va a obtener, bueno, todos los usuarios que están registrados, que en este caso solo tendría este usuario de acá. Bueno, ya hemos visto gran parte de las rutas de usuarios que más nos importaban, que eran rutas que nos crearan un token, rutas que verificaran ese token y rutas que, bueno, que verificaran tanto el token como que verificaran que ese usuario fuera administrador. Ahora las demás rutas que vamos a tener pues van a ser bastante repetitivas, ya sea para actualizar el usuario, eliminar el usuario, que se le olvidó la contraseña, que necesita resetear la contraseña por un token, para desloguearse, que esta ruta no pide ningún dato, simplemente elimina las cookies. Supongo que también se pueden guardar ese token desde las cookies y en caso de que se guarde desde las cookies, pues lo va a eliminar acá. Y ahora lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a ver serán las diferentes rutas que hay, que son para agregar al carrito, para agregar comidas, para crear órdenes y lo más importante, que en este caso sería pues la pasarela de pago con Stripe. Y ya luego de ver todo esto, pues pasaremos ya a la parte del frontend, donde vamos a estar consumiendo toda esta API. Ahora lo que vamos a ver son las rutas para el manejo de las comidas, que en este caso vamos a decirle item. En la parte de los ítems, bueno, vamos a listar todos los ítems, vamos a poder subir los ítems, vamos a poder removerlos, actualizarlos, obtenerlos por categoría
y vamos a poder servirlos de manera estática. Como podrás ya notado, pues ninguna de estas rutas está protegida. O sea, yo simplemente puedo ir a hacer una petición a esta ruta y ya se va a subir. Si voy a la parte de add food, las rutas son bastante similares. Aquí tengo la de list food, que lo que va a hacer es obtener pues todas esas comidas a través de find, y va a obtener ya la base URL, que en este caso serían todas las imágenes, y luego va a mapearlas y va a devolver ese objeto JSON pues con la data, que sería tanto el un array de objetos con cada una de esas comidas, con la data más la imagen. En la de add food, bueno, va desde el red.file, pues va a obtener la imagen, y eso lo que va a obtener es la URL y la va a agregar acá en food. Luego va a guardarla y va a devolver ese objeto JSON con que está correcto. Aquí en remove food.id se le pasa desde el ID. En caso de que no exista, va a devolver un error. Y en caso de que sí exista, pues va a eliminar tanto la imagen de esa comida y luego va a eliminarla también de la base. Va a eliminar ese ítem desde el food model o desde la base de datos. Para actualizarla igual va a ser algo similar, lo obtiene desde el ID. Aquí intenta obtener pues desde el ID ese ítem. Luego, si no existe, devuelve un error. Y aquí se pueden actualizar todos los campos que se pase desde el body. Y aquí, en caso de que se cambie la imagen, pues aquí hace una comprobación de que desde que traiga esa imagen. Y aquí desde fs.unload pues va a cargar esa imagen. Y en caso de un error, pues va a devolver este error de que error al eliminar la imagen vieja. Y aquí actualiza la imagen. Y luego guarda los datos. Y en getCategory pues lo obtiene directamente desde categoría y devuelve esto, no tiene ninguna comprobación. En la ruta del carrito pues tenemos solo tres rutas con 3 servicios, que sería una para agregar al carrito, una para remover y una para obtener ese carrito. Y esto básicamente lo que obtiene es el usuario a través del ID, y luego ese usuario pues le va en el card data le va inyectando cada vez que vaya agregando el carrito 1, 1, 1, y igual le va removiendo -1, o obtiene todo ese carrito con la data. Ahora en la ruta de nuestras órdenes, bueno, vamos a tener una ruta para crear la sección de pago, una para listar las órdenes, para ver las órdenes por usuario, para actualizar el estado de esas órdenes y para verificar la orden. Si voy a la primera, esto lo que va a hacer es un try catch, donde me va a pedir pues que vengan tanto el user ID, los ítems del usuario, el monto y la dirección. Esto va a comprobar que esos datos vengan en el body. Luego va a crear un nuevo modelo de orden con esos datos, la va a guardar, y aquí lo que va a hacer es transformar los ítems en datos que puede entender luego de Stripe. En price data esto lo transforma a centavos, en una Stripe expect amount en centavos para que Stripe lo pueda entender. Luego acá crea la sección de pago, que se acepte tarjeta, payment, le pasa los ítems, y luego acá si es correcto pues va a enviar que ha sido correcto al localhost 3000, y en caso de que se cancele lo envía igual al localhost 3000. Y aquí devuelve el objeto JSON con los datos success y sección, bueno, los datos de que ha sido pagado. Ahora, si yo intento hacer esto desde el frontend, sería menú, agrego el carrito, aquí agrego algún número, esto, aquí me crea la sección de Stripe y aquí intento pagar. Y aquí ya me hice la orden y ya lo paga. Aquí listamos todas las órdenes, las encuentra, luego busca un usuario y busca las órdenes de ese usuario, o sea, va a buscar órdenes
por el ID del usuario que se le está pasando, para saber todas las órdenes que tiene un usuario. Luego aquí actualiza ese estado, aquí verifica la orden, va a encontrar que está pagada y esto lo que hace, bueno, es verificar que la orden ha sido pagada y actualiza la orden. Y bueno, creo que eso sería todo por ahora. Ahora lo que vamos a estar viendo es la parte del frontend, de cómo se consume toda esta API y cómo se crea pues esta aplicación de acá. En esta sección ya vamos a ver la parte del frontend y cómo construimos, bueno, toda esta aplicación donde el cliente va a poder interactuar, ya sea iniciar, registrarse a la cuenta, poder agregar productos a esta cuenta si es administrador. La persona que va a comprar, bueno, va a poder agregar a un carrito, se va a poder gestionar el estado de ese carrito con Redux. Esta aplicación está construida con React. Este cliente va a poder pues pagar, va a poder hacer ese pago a través de Stripe, luego va a obtener su orden y nosotros vamos a recibir ese pedido por Stripe. Entonces lo que queremos entender es cómo funciona toda esta aplicación en general. Aquí lo que tenemos es una serie de componentes donde se va a estar, bueno, consumiendo toda esta lógica que vamos a estar, ya sea para la lógica para consumir las API a través de Fetch, o la lógica de Reducer, que para gestionar un carrito de compra o la autenticación de un usuario. También vamos a tener, bueno, la aplicación principal donde se van a cargar todas estas rutas, donde vamos a estar usando React Router DOM para hacer un single place application, que básicamente es que se cargue en una sola página. Y vamos a utilizar los lazy, que es las cargas perezosas, para que cuando solamente un usuario pues visite una página de esta, que se cargue el componente al que está yendo. Suspense, que lo que hace es crear un loading mientras que carga esa ruta. Luego aquí lo que tenemos es el store, donde se van a cargar toda la lógica de estos componentes de Redux, perdón. Y el middleware para hacer que funcione todo el tema de las peticiones a la API. Entonces aquí lo que vamos a hacer primero es crear este API Slice que nos va a permitir hacer esas peticiones a Fetch. Aquí en Fetch Bash Query, que es como si estuviéramos haciendo peticiones con Fetch, solo que desde Redux Toolkit. Aquí creamos este base query que trae la base URL, que en este caso no se le pasa porque ya la estamos creando como un proxy desde Vite. Aquí en el proxy, bueno, esta ruta API, si la usamos, es como si estuviéramos haciendo una petición al localhost 5000. Ahora aquí en API Slice también tenemos el prepare header, que va a preparar esos headers o esas cabeceras, que lo que va a hacer es obtener la información del usuario que se va a guardar en el local storage, va a obtener ese token que el usuario cuando nos registrábamos o logueamos, bueno, nos devolvía como un objeto JSON, va a setear ese, si el token viene lo va a setear pues en autorización, en el bidder, y va a guardar el token y luego va a retornar esos headers para enviarlo ya en cada una de nuestras peticiones. Aquí el API Slide con Create API lo que nos va a permitir es, bueno, estanciar todas esas peticiones que se van a hacer. Y luego aquí lo que hace es cargar esto, que nos carga tanto esta lógica de acá, que es la URL, y ya el token ya lo va a tener cargado para cuando nosotros hagamos cualquier petición pues se envíe directamente. Luego aquí lo que tenemos es el endpoint, que el endpoint es toda la lógica que va a haber, y supongamos por lo menos en user API Slice, bueno, aquí le va a inyectar ese endpoint a cada uno de estos, le va a inyectar ese endpoint a cada una de estas peticiones. Aquí por lo menos tenemos peticiones para órdenes, para las comidas, para el carrito. Luego para usuario tenemos la petición para loguearse, que aquí hace la petición de tipo builder mutation, que significa que es una petición que va a cambiar algo, ya sea post, put, delete. Y luego también tenemos peticiones de tipo query, que esta es solamente para obtener datos con método get. Aquí le pasa la URL API user, que es como si estuviera usando localhost 5000, como te había explicado al configurar el proxy, que aquí
es como si estuviéramos engañando a nuestra aplicación para que crea que estamos haciendo pues peticiones en nuestro mismo localhost 3000 y así pues solucionar el problema del CORS. Y bueno, esta serie de acá que lo estaremos viendo más adelante, lo que quiero explicarte es cómo se loguea este usuario, cómo se registra. Luego el out slice, que aquí lo que nos permite guardar en el local storage, pues a través de este out slice llamado out, que inicia el estado con el local storage, aquí se setea esas credenciales que lo que va a hacer es guardar los datos que va a venir desde el action en el local storage y llamado user info lo va a guardar en un objeto JSON. Esto es lo que va a tener los datos del usuario y ese token. Y luego va a tener el logout de acá, que lo que hace es, bueno, eliminar ese usuario del local storage. Y aquí en el initial state, pues va a llamar ese usuario. Y así es como vamos a manejar tanto el registro como el login, como también vamos a poder proteger esa ruta. Porque ya al pasarle el token, en el backend nosotros hacemos las comprobaciones, verificamos que ese token sea de cierto usuario. Y también vamos a confirmar pues que ese usuario sea un administrador para acceder a ciertas rutas y ya mandar ciertos errores. Antes de empezar ya con toda la lógica te voy a mostrar un poco de todo el layout y los componentes. Aquí lo que tenemos son las páginas. Estas páginas de acá pues pensarás que es un montón, pero simplemente es esta landing page de acá. Aquí si cargo el home, que es el componente principal que va cargando ya sea el header, el giro, restaurant section, feature section, testimonial, delivery express, order y footer. Bueno, te puedes dar cuenta que todo esto de acá simplemente es toda esta landing page. Así que es básicamente más que todo visual solamente. Luego en el tema de screen pues ya empezamos a tener cada una de estas páginas de acá. Tenemos la página del carrito de compra, que sería esta de acá donde se van a ir guardando todos los productos. Luego food leads, que sería este de acá, que es donde se van a renderizar todos esos menú o items. Forget password, que es donde pues vas a poder recuperar tu contraseña. Luego tienes el tema de login form, que bueno, si voy al logout pues me va a mandar al login. Aquí esta página que lo que renderiza es un componente en caso de que la orden falle. Esta orden success, que es si la orden fue exitosa. Luego profile screen, que es para ver el perfil de acá. El formulario de registro y la verificación de pago, que ya es cuando pagas que te va a mandar a la parte de Stripe. Admin roles ya son páginas para administrador, que ya estaremos viendo más adelante. Ahora lo que quiero mostrarte, lo primero que quiero mostrarte es cómo el usuario pues se loguea y cómo se guardan los datos de ese usuario para luego usarlos en las demás páginas, porque hay que pasarle a cada una de estas peticiones pues los datos del usuario para saber qué usuario está haciendo cierta acción. Entonces eso estaremos viendo ahora. Bueno, vamos a cargar simplemente los dos, vamos a enviar los dos datos que sería el email y la contraseña. Aquí tenemos el dispatch, que es para manejar esa acción del store, donde vamos a cargar pues los set credential, que serían los credenciales de tus usuarios en el local storage. Aquí como puedes ver pues tengo los datos de tu usuario que sea registrado. Y la función que nos interesa es este handle submit, que va a cargar tanto el email, la contraseña, va a manejar los errores. Aquí en dispatch pues vamos a cargar la función setCredential, que lo que hace es guardar esos datos del usuario en el local storage, ya sea los datos de usuario y el token. Y aquí bueno, devuelve el console log con esos datos de usuario. Aquí ya sería la lógica de HTML, donde se cargan estos datos, donde se envía la función. Entonces si te muestro aquí en API Slice, no, en Out Slice, pues aquí vemos que se carga aquí en el local storage. Luego si se desloguea se va a remover esto de acá. Y si se usa el logout user, pues aquí lo que va a disparar es tanto el logout como se va a limpiar el carrito.
Y en el login user también se va a limpiar el carrito. Igual se setea eso. Esto es más que todo por razones de que si un usuario se desloguea y tiene algo en el carrito, al momento que se loguee otro, pues aquí que cargue datos nuevos, ya sea el carrito, para que un usuario no herede el carrito de otro. Aquí voy a colocar el email con el que nos registramos, @gmail.com. Voy a colocar esa contraseña del usuario y me voy a intentar registrar. Y aquí en el local, pues me va a cargar ese carrito vacío que se eliminó y los datos de este usuario que se están ya seteando, que sería tanto el token del usuario como el usuario, y si es administrador. Y aquí si es administrador, bueno, no va a permitir y a ciertas partes. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo se puede crear un menú, cómo se pueden añadir a esta aplicación. Cómo se agregan estos ítems a la aplicación, perdón. Claro, en la parte del perfil aquí lo que tenemos es este menú de acá, que nos deja ir a menú items, usuarios y órdenes. Si vamos acá, bueno, este admin credential, que es este menú de acá que se ve, pues se carga de manera condicional. Pues buscamos la información del usuario a través del local storage, que este usuario sea un administrador, y si es un administrador, bueno, va a devolver esto de acá, y si no, va a devolver este componente, que lo que devuelve es este menú. Y si no, bueno, lo va a cargar sin este componente y sin este isadmin, que también se carga de manera condicional. Ahora aquí para actualizar el perfil, bueno, vamos a cargar una función que básicamente hace una petición de mutación, como te había explicado, que sería update profile, que trae el isLoading, que es cargando, y esto que nos va a permitir para mandarle los datos aquí al hacer la petición con await. Aquí esperamos, aquí enviamos los datos, el ID que ya tenemos en nuestro inicio de sección desde el local storage, el nombre que queremos setear, el email y la contraseña. Aquí ya luego volvemos a llamar la función dispatch con los setCredential, a la acción dispatch con los setCredential, y le pasamos con un operador REST, le pasamos el user iPhone que tenía anteriormente y seteamos los nuevos datos pues con el user, ya sea si actualizamos el nombre o el email. Y esto lo que va a hacer es guardar esos nuevos datos en el local storage. Pero lo que nos interesa es estos tres de acá, que sería el menú item, que nos va a permitir pues agregar más menús a este restaurante para administrar usuarios y para administrar cada orden que se vaya pidiendo en el local, en el restaurante, por así decirlo. Entonces acá lo que tenemos es esta página principal, menú items, donde vamos a estar tanto cargando nuevos items, eliminándolos, agregándolos. Entonces supongamos que queremos agregar uno nuevo. Aquí tenemos ya cargadas esas peticiones, ya sea use delete food mutation, agregar más comida, actualizar esa comida o obtenerla. Estas así serían, bueno, serían de tipo mutación, que vamos a enviar datos en estas peticiones, por así decirlo. Y esta luego use food query, que lo que recibe es datos, que vamos a recibir esos datos de los ítems. En este caso la primera que vamos a usar es esta add food, que básicamente sería este handle submit, que aquí lo que va a hacer es guardar todos estos datos que requerimos en este for data. Lo va a traer desde new for data, que sería este objeto de acá. Aquí lo va a ir seteando luego de eso lo va a enviar a través de esta función addFood, que básicamente aquí se guarda el addFood mutation. Aquí mandamos los datos, luego si ha sido correcto, bueno, se guarda. Y luego limpiamos ese estado, ese use state lo limpiamos para que no tenga ningún dato ya luego de enviar esto. Aquí tenemos la nueva comida agregada, la podemos editar, eliminar.
Aquí set is editing false. En caso de editarla, bueno, va a ser parecida a la función. Aquí espera esta función use updateFood. Se le envía el ID que se está editando y la data para poder saber cuál es ese, cuál es ese objeto que queremos editar o ese item, por así decirlo. Aquí edit, me deja editarlo, el precio por lo menos 2.2 update, set for data. Este es para guardar básicamente cuando se vaya escribiendo, para guardar esos datos desde el formulario. Luego el handle delete, aquí no tiene mucha complicación. Aquí se le pasa la función delete food el ID. Si voy a los food API slide, pues aquí se hacen todas las peticiones, ya sea de query, que es una petición tipo get, o mutation, que es post, put o delete, más la data que se le debe enviar. Y aquí, bueno, se le puede pasar ya sea la ruta o ya sea un parámetro de ruta o un query. Vale, ahora vamos a ver la parte de los usuarios. Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo se muestran acá en el menú. Aquí, bueno, va a ser la función query que tiene estos datos. Si voy al food list, aquí lo que hace es recibir esos ítems. Luego también va a buscar, pues, a tu car, que hace el dispatch, a item car, que lo que hace es ir guardando esto al local storage, porque el carrito lo maneja desde el local storage, como te lo había mostrado ya hace algo. Aquí al agregarlo, pues me lo va a ir agregando acá. Me va a agregar tanto si voy a los slides, al car reduce, pues aquí vemos que cuando agrega el carrito le vamos a mandar tanto los datos de este producto, como también vamos a ir incrementando un contador de cada producto que vayamos agregando al carrito. Entonces, en food list tendríamos esto para editar, que no lo usa. Y aquí, bueno, luego aquí si trae la data los carga. En caso de que no la traiga, va a cargar otro componente. Ahora lo que vamos a ver es la parte del carrito de compra. En el carrito de compra, bueno, vamos a cargar estos ítems a través del car reducer, donde vamos a tener el estado inicial que carga esos datos del local storage que anteriormente, al agregar cada producto al carrito, pues guardamos. Vamos a cargar todos esos ítems. Luego en nuestro car vamos a también tener el user info, que es la información de este usuario, para poder obtener el ID. Luego vamos a también a tener un estado donde vamos a guardar la dirección de este usuario. Esto es para una función para remover todos los datos del usuario ya al completarse la orden. Y aquí en handle checkout lo que va a hacer es, aquí en esta función subtotal, pues aquí hace un cálculo para obtener el total del precio del carrito que estamos comprando, de los productos. Y aquí mandamos en este objeto pues el ID del usuario, los ítems, mapeamos todos los ítems que tenga este usuario agregado al carrito, agregamos el monto, la dirección, luego intentamos hacer la orden con place orden, que esto es una petición pues de tipo post, donde vamos a enviar estos datos. Luego de que se envíen estos datos, cuando haya sido correcto, pues esto nos va a redireccionar a esa sección de pago de Stripe, que en este caso, si agrego esto acá, voy acá, intento pagar esto de acá, que no entiendo, vale, agrego acá, ok, agrego acá, intento pagar esto, me crea la sección de pago en Stripe, voy a colocar este correo, voy a agregar acá, voy a intentar pagar. Y esto ya me debería haber pagado y me da los datos de la orden que ha sido correcta. Aquí, bueno, si la orden fue correcta, aquí me va a enviar a esta página de acá. Y aquí antes de ir a esa página, bueno, va a verificar el pago usando el verify
orden mutation, que como recuerdas era una ruta de nuestro backend que verificaba que la orden estuviera correcta. Aquí se le envía el ID de esa orden y ya al confirmar que ha sido correcta esta orden, pues nos manda a esta página de acá. Si voy al localhost 8081, aquí en test, en nuestras órdenes, vamos a ver que ya la orden está acá y que status pending space true ha sido pagada ya. Se ha creado la orden y luego se ha confirmado que esa orden ha sido pagada, que eso lo hace verify orden. Y creo que esto sería todo por ahora. Ya sabemos que nosotros pues tenemos esta aplicación donde podemos ir a un menú, o sea, el cliente puede ir a un menú, puede agregar comida al carrito, puede pagar, este va a ir al carrito, luego se le va a crear esa sección de pago con Stripe, va a poder pagar, aquí pagamos ya nos devuelve que la orden está acá. Como nosotros ahora tenemos un usuario de administrador, vamos a poder ver todas esas órdenes que vayan llegando. También vamos a ver la orden que aún no estén pagadas. Vamos a poder administrar a los usuarios que se registren en esta aplicación y vamos a poder agregar más ítem a este menú. Y bueno, eso sería todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda darle like y suscríbete. Y bueno, ya estaremos mejorando la calidad de los videos, que la verdad es que creo que da mucho que desear aún.